Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre cómo realizar el documento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles. Hemos llegado a la siguiente parte: evaluación de riesgos, valoración de riesgos. Y es la parte más difícil. En la evaluación le vamos a dar un número y en la valoración vamos a dar una definición. En evaluación, lo primero que se calcula es el nivel de deficiencia. Ahí en la cartilla, cortico, explicado para ustedes. Nivel de deficiencia, si es 10, el peligro es evidente y no hay controles. Si usted en la anterior casilla de controles existentes no puso ninguno, entonces califíquelo con 10, no hay controles. Existe el peligro y hay controles, colóquele 6. El peligro no es tan notorio y se cuenta con control, 2. No se asigna valor si el peligro está controlado. Una estrategia puede ser la siguiente: si en los controles existentes no tiene ninguno, póngale la calificación de 10. Si en los controles existentes tiene uno solo, póngale 6 en el nivel de deficiencia. Si en los controles existentes tiene dos controles, en la fuente, en el medio, en la fuente, en el trabajador, tiene dos controles, colóquele el valor de 2. Y si usted tiene los tres controles, todo está muy bien, no se asigna valor, no se pone una raya, no se pone 0, no se asigna valor. Continuamos con el nivel de exposición, y para el nivel de exposición se tienen 4 valores, según el tiempo que cada uno de los trabajadores esté expuesto a esos peligros que se han identificado. Si está expuesto entre el 76% y el 100% del tiempo, se le dará un valor de 4. Entre el 51 al 75% del tiempo de la jornada laboral se le dará un valor de 3. Entre el 26 hasta el 50% del tiempo se le dará un valor de 2. Y si está menos del 25% del tiempo total de la jornada laboral, se le dará el valor de 1. El nivel de probabilidad es el resultado matemático de la multiplicación entre el nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Y para esto dará un rango de valores. Por ejemplo, entre 40 y 24 será su interpretación de nivel de probabilidad muy alto. Entre 20 y 10 alto. Entre 8 y 6 medio y entre 4 y 2 bajo. Posteriormente se analizará el nivel de consecuencia, y para ese nivel de consecuencia no tenga en cuenta los controles, es un término solo, no tiene que analizar qué ha hecho antes, es solito. Por ejemplo, en alturas su nivel de consecuencia será 100, la muerte. Así usted tenga o no tenga controles, existiría la probabilidad de que él se accidente, entonces su nivel de consecuencia será ese. Así que si se va a originar la muerte, el valor será 100. Si tendrá una incapacidad permanente parcial o una invalidez, el valor que se coloca en esa columna será de 60. Si la lesión es una incapacidad laboral temporal, tendrá una valoración de 25. Y si la lesión no requiere incapacidad, es una lesión débil, leve, entonces se tendrá el valor de 10. Nivel de riesgo es el resultado de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Y también tiene unos rangos. En esos rangos tendrá una interpretación del nivel de riesgo y un significado. En la interpretación del nivel de riesgo tendrá entre 600 y 4000 una interpretación de nivel de riesgo de 1 en número romano. Y el significado será suspender actividades, intervención urgente. Si el resultado da entre 150 y 500, se colocará en el INR 2, corregir y adoptar medidas de control de manera inmediata. Si el nivel de riesgo está entre 40 y 120, se colocará en la casilla de interpretación del nivel de riesgo 3 romano y será mejorar la situación presentada. Y si el resultado es 20, será 4 romano, mantener las condiciones. Si al inicio estaban todos los controles, entonces
Todas esas líneas no llevaban número y aquí llevan el número 4 romano. La siguiente parte es la valoración de los riesgos, y en la valoración de los riesgos, como lo habíamos determinado al inicio, es un término y es el siguiente. Si la interpretación del nivel de riesgo es 1 romano, entonces su aceptabilidad es no aceptable. Si es 2 romano, no aceptable o aceptable con control específico. 3 romano, mejorable, y 4 romano, aceptable. Número de trabajadores expuestos. Escriba por favor cuántos trabajadores están expuestos a ese peligro. Peor consecuencia. Esta sí es la casilla donde podemos escribir lesiones de huesos largos, puede tener dolor en la espalda, podría llegar a tener problemas auditivos. No una definición médica, no podemos decir que va a tener síndrome de túnel del carpo, no lo sabemos. Podría tener tendinitis, no lo sabemos. Mejor lesión de la parte de las extremidades superiores. Con eso es suficiente. Que más adelante en las medidas de intervención sí podemos dar como recomendación que un especialista lo valore. Y existencia de requisito legal asociado. Aquí escribe sí o no. No escribe la legislación. Sí o no. La legislación va en una matriz legal. Aquí solamente usted escribe si hay requisito legal o no. En esta cartilla, en la página número 8, coloqué diferentes requisitos legales que usted puede tener asociado a los peligros como guía. Entonces, por ejemplo, tiene ruido y ahí se va a dar cuenta que hay 3 legislaciones que le pegan al tema de ruido. O en químico hay más de 3 que tienen que ver con cada uno de esos temas. O en psicosocial también hay más de 3. Esa puede ser una guía para saber si escribe sí o no. No la legislación, sino si escribe sí o no. En la parte final tenemos las medidas de intervención. Y como medidas de intervención se proponen eliminación. Nunca más este peligro. Retirarlo del sitio de trabajo. Sustitución. Reemplazar, por ejemplo, una sustancia química agresiva por una que no lo sea tanto. Una silla que no sea ergonómica por una ergonómica. Controles de ingeniería. Es proponer un invento que permita disminuir la calificación del nivel de riesgo obtenida. Controles administrativos, y entre ellos se encuentran, por ejemplo, instalación de alarmas, señalización, documentación, procedimientos, inspecciones, capacitación del personal. Y por último, equipos y elementos de protección personal, los que se suministren para la realización de la actividad. En la cartilla, en la parte final, da unas recomendaciones. Pueden ser uno o más de los controles. Si hay eliminación, ya no hay más controles. Deben describirse muy bien las medidas a implementar. Capacitación en manejo de herramientas de corte, no solo capacitación. Muy descriptivo. Elemento de protección personal, guante de carnaza. O, por ejemplo, inspecciones a zonas de alto ruido. También en controles administrativos puede escribir las actividades específicas que deben desarrollarse. Por ejemplo, control de optometría, valoración ergonómica, evaluación por parte de psicólogo especialista en salud ocupacional, medición de material particulado. Utilizando adecuadamente la GTC 45 tendrá una excelente herramienta para la identificación de los peligros. Un último tip. Si coloca una columna adicional final y la llama gestión del cambio, ahí puede desarrollar todas estas actividades que pide el decreto, apuntando qué se realizó, cómo varió el control, cómo varió la clasificación, quién fue el responsable. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.